¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de esta tertulia del domingo, acá en el programa Urbanizante de Estilo en el Desierto. Y hoy día vamos a iniciar con una sesión un poco particular porque a partir de hoy nos va a acompañar todas las sesiones la arquitecta Carolina García. Ella se ha comprometido a partir de hoy a no fallarnos y a estar con nosotros, apoyándonos en este conversatorio, dándonos una serie de pautas, eh, expresando las consultas que también desde el nivel técnico, cómo se podrían dar para los futuros invitados. Carolina, muy buenas noches ya, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. No sé, todavía no se oculta el sol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bien, todo bien. Feliz de acá acompañarte. Y claro, vamos a estar haciendo esto todos los domingos, estos conversatorios, y para que sean muy provechosos, ¿no? Para siempre intercambiar ideas. Claro, y es un poquito para generar también una dinámica, ¿no? La vez pasada, bueno, nos invitaron para un conversatorio en el CAP y bueno, parece que esta dinámica del conversatorio o en ping-pong como que nos ha funcionado un poquito. Vamos a ver qué tal nos va. Hoy día sí vamos a tocar un tema un poco... eh, poco conocido, la verdad, por los profesionales, ¿no? Del rubro de arquitectura, que es el tema del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Por ejemplo, algo que mucho se hablaba cuando en algún momento toqué este tipo de temas es que en la universidad nunca nos dijeron, ¿no? Sobre la existencia de este régimen. A ti, Carolina, alguna vez te hablaron en la universidad de eso, que yo he sido tu profesor, creo, en un ciclo, ¿no? Pero no fue el curso, no te enseñé este tipo de cursos. Estás en mute, creo. Está apagado tu micro, está apagado tu micro. Perdón, sí. Ya, te estaba comentando de que estos temas en realidad son muy interesantes y justo conversaba de esto con un familiar y le decía la importancia, ¿no? De que en realidad tendría que enseñar esto en la universidad, porque son temas pues que uno no los ve una vez que ya estás en cancha, recién empiezas como que a toparte con este tipo de situaciones y con la práctica, ¿no? Y con la experiencia poco a poco vas adquiriendo los conocimientos, pero sería muy importante, ¿no? Tener estos conocimientos desde la universidad, para que cuando tú salgas, por lo menos estés enfocado y sepas, ¿no? Las cosas que vas manejando o que vas a manejar en un futuro. Claro, sí, así es. Y bueno, en mi experiencia sucedió lo mismo, ¿no? Nunca supe lo que era el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común hasta que recién fui arquitecto, ¿no? Sí. Eh, lo máximo que conocí fue las licencias de edificación. Y bueno, y ahora nos vamos a dar cuenta qué problemas son los que suceden cuando uno no conoce este tipo de temas, ¿no? ¿Qué es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? ¿Cómo se maneja? Hace poco también hablaba con otra colega que tiene un problema justo que ella vive en Fonavi, para ser específico, y me preguntaba cómo, o sea, qué solución se le podía dar cuando los vecinos empiezan a invadir el ámbito común, el área común, ¿no? En los espacios comunes. Y bueno, empecemos entonces en esta especie de charla sobre lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Carolina me ha dicho que me va a bombardear de preguntas hoy día, Vamos a tratar. porque en esta oportunidad yo voy a ser el que va a dar el tema. Ya Carolina se ha comprometido a hablarnos también sobre un tema y yo voy a ser el que va a hacer las preguntas en ese momento. Me voy a vengar. Ya les vamos a ir avisando las fechas. Muy bien, entonces empezamos. Ya. Por favor, si me ayudas con... Ay, a ver, ahora esto para compartir, ¿verdad? Sí, en la parte inferior. El tema del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común básicamente se centra en la organización que tienen las edificaciones que manejan
espacios compartidos, ¿no? Hablando en un lenguaje simple. Vamos a ver primeramente el tipo o los tipos, o mejor dicho, los conceptos que primero tenemos que conocer para poder entender plenamente cómo funciona este régimen. Para más o menos ponerlos en contexto, es como cuando estamos en la propia universidad y en algún momento nos dijeron, pues no hay que hacer una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, un conjunto residencial, una casa tipo quinta, y al final solamente hacíamos eso, pero no realmente nos indicaban cómo funciona eso, ¿no? Muy bien. Discúlpame, avísame por favor si se puede ver. Sí, se ve todo ok. Ah, ya, perfecto. Gracias, Carolina. Entonces, vamos a empezar primero por los conceptos, ¿no? El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común se maneja casi en su totalidad por la ley 27157. En el caso de los reglamentos, estamos hablando del reglamento, o mejor dicho, del TUO, porque es el texto único ordenado, en el Decreto Supremo 035-2016 de la ley 27157, que es prácticamente la compilación de todas las modificaciones que hubieron del Decreto Supremo 008-2000, que fue el reglamento de la ley 27157, ¿no? O sea, se da el reglamento, porque esta ley, la 27157, sale en el año 99, entonces se da el reglamento, el último reglamento, el 2000, y sufre varias modificaciones, ¿no? Y como sufre varias modificaciones, puede ser una especie de Frankenstein, no había parches por todas partes. Entonces sale en el año 2006 el famoso texto único ordenado, o TUO, de la ley 27157, con el Decreto Supremo 035-2006. Y de acá vamos a sacar la mayoría de los conceptos, y algunos otros vamos a sacar, por ejemplo, del Código Civil, porque ahí nace algunos conceptos interesantes para poder entender la naturaleza de lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces vamos avanzando. Y vamos primero con los conceptos. Primero es básico entender los conceptos que les voy a dar a continuación, ¿no? Afortunadamente esto va a quedar en la página de Urbanizante, así que lo pueden revisar cuando ustedes quieran. Igual están las fuentes de donde estoy sacando la información para que lo puedan corroborar, porque ojo, yo siempre indico esto, ustedes corroboren todo lo que toda la información que les den, corrobórenlo, ¿no? Es muy saludable corroborar la información. Bueno, el Código Civil peruano nos habla en el artículo 885 sobre lo que son los inmuebles. ¿Qué son los inmuebles? El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, las aguas vivas y estanciales, las minas, las canteras, las naves y embarcaciones, los diques y muelles, el derogado, las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro, los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. La palabra derogado, por si acaso, se me escapó porque lo leí rápido, pero cada vez que ustedes lean la palabra derogado en el Código Civil significa que esa parte ha sido ya anulada, ¿no? O sea, la han sacado del Código Civil en algún momento. Ahí debería indicar qué año fue y todo eso, pero bueno. A ver, continuamos. Estos son los bienes inmuebles. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que es el suelo, subsuelo y sobresuelo, que es lo que más nos interesa. La siguiente, vemos lo que son los bienes muebles, ¿no? Que obviamente se podría asumir que es todo lo que se puede mover. Los inmuebles son los que no se pueden mover y los muebles son los que básicamente se pueden mover. Pero de todas maneras nos dan una relación de elementos que pueden ser considerados como muebles. Entonces, pero acá lo importante es darnos cuenta que en la parte inmueble, ahí es donde hablan sobre el suelo y el subsuelo, aunque en los bienes muebles hablan sobre, por ejemplo, los derechos, ¿no? Las acciones y participaciones, que es un tema que también vamos a tocar hoy. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vemos conceptos sobre la propiedad. ¿Ya? ¿Qué es noción de propiedad? La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien,
debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Esa es una propiedad. Y una copropiedad, o sea, ojo, la propiedad se da en función a un individuo, o sea, un elemento individual, a una sola persona, y la copropiedad, la noción de copropiedad es cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. Propiedad y copropiedad. Propiedad es de un individuo, copropiedad es de varios. Un solo objeto, un solo elemento es propiedad de varias personas, de dos o más personas en cuotas, ¿no? Y estas cuotas, bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Si seguimos avanzando, vamos a poner un ejemplo de esto de las cuotas y es algo que mucho me preguntan y es importante que tengamos claro. Y acá espero que quede bien, y si no se entiende, bueno, lo escriben por ahí para repetirlo. Pero partamos sobre este concepto. Juan y Juana son dos personas, me he inventado obviamente los nombres, que se han casado, ¿no? Se han casado. Y estas dos personas compran un terreno. Ahí ven el dibujito del terreno. A ver, retrocede este es el terreno, ¿no? Y en teoría, Juan y Juana asumen que al comprar el terreno, la mitad es de uno y la mitad del otro. Entonces, avanzamos y nos vamos a dar cuenta que esto no es así, ¿no? El tema de copropiedad de acciones y derechos no funciona como que si yo soy dueño de la mitad y tú eres dueño de la mitad, partimos el terreno en dos y se asume eso, no se puede asumir eso. La copropiedad en función a que funciona en base a acciones y derechos es que tú eres dueño del 50% de acciones y derechos de ese bien y yo también soy propietario de 50% de acciones y derechos de ese bien. Esa es la gran confusión que hay, porque a veces las personas piensan que cuando compran acciones y derechos están comprando un pedazo de terreno, cuando realmente no es así. Ahora, ¿qué pasa realmente? Si seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que lo que sucede es que Juan tiene el 50% de acciones y derechos y Juana tiene el 50% de acciones y derechos del bien. Esa es la realidad. No te está diciendo tú eres dueño del pedacito de adelante, tú eres dueño del pedacito de atrás. No, tú eres dueño del 50% de acciones y derechos. Eso significa copropiedad. ¿Y qué pasa cuando Juan fallece? Avancemos un poco. Y Juan tenía 5 hijos, José, Javier, Julia, Jacinto y Jonás, y bueno, obviamente Juana, que es la esposa, ¿no? Y la viuda. Entonces, ¿qué sucede? Solamente para dar un ejemplo de la lógica de cómo funciona el tema de acciones y derechos, es que Juana se queda con ese 50%, seguimos avanzando, y José, Javier, Julio, Jacinto y Jonás asumen o adquieren por herencia el 50% de su papá por haber fallecido, por lo tanto les corresponde a cada uno el 10% de acciones y derechos, ¿no? En otros casos, si el ejemplo hubiese sido que de repente Juan y Juana no tenían, no estaban casados, o mejor dicho, estaban casados pero por bienes separados, entonces la repartición sería distinta, porque ese 100% ya se repartiría no entre los, o mejor dicho, todo el porcentaje se repartiría entre las 6 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan tendría el 100%, no el 50%, y ese 100% pasaría a manos de José, Javier, Julia, Jacinto, Jonás y Juan. Esto es solo por poner un ejemplo, ¿eh? Porque más o menos así es como se van sacando, pues, ¿no? Las acciones y derechos cuando un bien pasa por herencia o por motivos de muerte, ¿no? Por sucesión intestada a sus herederos. Así se va trasladando la propiedad en porcentajes de acciones y derechos. Esto básicamente es para que tener una idea de cómo funciona, ¿no? Si seguimos avanzando, vamos a ver los demás conceptos. La propiedad predial. Ya hablamos al principio de lo que era la propiedad, ahora vamos a la propiedad predial. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad
subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos ni otros bienes regidos por leyes especiales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, por ejemplo, un terreno. Este terreno es es un terreno como cualquiera. Entonces, ¿qué me dice el concepto de un predio? Es que a diferencia de los otros tipos de propiedades, la propiedad predial, que es la nominación que tiene la característica de que si tú bien eres dueño de una superficie bidimensional, que es lo que tú trazas en el terreno, también eres propietario de todo lo que hay hasta abajo y todo lo que hay hasta arriba, ¿no? Hacemos un clic más para poder ver este concepto. Es todo lo que te permite. Ahora, ¿es ilimitado? No, no es ilimitado tampoco, ¿no? Porque ¿cuáles son los límites? Los límites te los pone la zonificación, el certificado de parámetros urbanísticos. Esa es quien te pone los límites, hacia dónde crecer. Y hacia abajo, ¿quién te pone los límites? Pues bueno, si es que vas excavando y te encontraste un yacimiento de petróleo, fuiste, ¿no? Porque todo lo que son recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos y los otros bienes regidos por leyes especiales son propiedad del Estado, ¿no? Y si te encuentras con uno de esos, ya hasta ahí no me llegaste, ya no puedes, ¿no? Entonces, esto es lo que me indica sobre la propiedad predial, el concepto que indica el Código Civil. Entonces, este tipo de propiedad, si seguimos avanzando, es un tipo de propiedad bastante especial, ¿no? Porque no es una propiedad, pues, como los bienes muebles, donde tú agarras y, bueno, esto es mío y se acabó, ¿no? Es tridimensional. En este caso, la propiedad predial se proyecta, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y luego viene que esta propiedad predial queda sujeta a la zonificación, lo que habíamos hablado hace un momento, tampoco es ilimitada, no es que yo pueda crecer hasta donde se me plazca, ¿no? Todo depende de la zonificación, y a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. Entonces, dentro de lo que es la propiedad predial, aparte, también tenemos que considerar que nosotros tenemos 3 tipos de propiedades prediales, y esto lo vimos un poco en la charla que tuvimos con Carolina en el Colegio de Arquitectos. Se hablaba de los conceptos, ¿no? De predio urbano, rural y eriazo, ¿no? Que también están en el Código Civil, por cierto. Entonces, ahí también se habla sobre el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que solamente aplica, solo y exclusivamente aplica para los terrenos o los bienes prediales urbanos, ¿no? Las propiedades prediales urbanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo sacar una licencia de edificación en terreno rural ni eriazo, no puedo hacer una independización, no puedo colocar un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común en un terreno rural ni eriazo, solamente funciona en el terreno urbano. Si seguimos avanzando, ya entramos a lo que es la ley 27.157, ¿no? Luego de ver estos conceptos generales de lo que es propiedad, de lo que es una propiedad predial, ¿no? Y lo especial que es la propiedad predial, que es esta que te da pues estas cualidades de ser dueño de hacia arriba y hacia abajo, hasta que la zonificación te lo permita. Vamos a ver el régimen, qué es el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, que es lo que nos reúne el día de hoy. La ley 27.157, como les decía, es una ley que nace en el año de 1999, el 20 de julio de 1999, nos indica que los edificios de departamentos, quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, cuando pertenezcan a propietarios distintos, están sujetos al régimen al que se refiere el presente título. Entonces, supongo que alguno de ustedes, cuando no conocía el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se habrá preguntado, ¿qué pasa, por ejemplo, en un edificio multifamiliar? Cuando yo vivo en un edificio multifamiliar, y yo sé que hay escaleras comunes, ¿no? Porque de repente mi puerta y la de mi vecino están al costadito y al frente tengo pues una escalera, y nos preguntamos quién es el que se va a encargar de limpiar, ¿no? Yo
¿qué? Yo limpio hasta acá, hasta la mitad, ¿no? ¿Y qué pasa si se malogra la baranda de la escalera? ¿Quién lo repara? ¿Lo reparo yo? ¿Lo repara mi vecino? Y si lo rompió el vecino del segundo piso, y si lo rompió el vecino del tercer piso, y no fui yo, ¿quién lo va a reparar? Y si no lo quiere reparar, ¿qué hago? Entonces, para eso existe justamente el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, ¿no? Para poder un orden, para decirle, ¿saben qué? Así va a funcionar todo, no se preocupen, no se estresen, y vamos a llevarnos todos, bueno, hasta cierto punto en paz, porque al final siempre hay discusiones. Seguimos avanzando y nos vamos encontrando con lo que dice ya el reglamento de la ley, porque lo que vimos en la diapositiva anterior era la ley propiamente dicha, la 27157. Pero ahora vamos a ver el texto único ordenado, donde está el reglamento. ¿Y qué nos indica el reglamento? Que esta sección norma el régimen legal al que deberán someterse las unidades inmobiliarias en las que coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes y o secciones comunes. Su aplicación es obligatoria cuando las secciones que las conforman pertenezcan a dos o más propietarios y optativa cuando pertenezcan a uno solo. Obviamente que esto entra en vigor cuando más de dos propietarios son, o dos personas son propietarios de uno de estos propiedades prediales. Si seguimos avanzando, llegamos a la parte de las unidades inmobiliarias reguladas por este reglamento son las siguientes. Son los edificios de departamentos de uso residencial, comercial, industrial o mixto, las famosas quintas, las casas en copropiedad, los centros y galerías comerciales o campos feriales, y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes. Ahora, dentro de estas opciones, nos dicen que este régimen, este tipo de régimen, está dividido en dos, ¿ya? En dos. Uno que es propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho, propiedad exclusiva y propiedad común, y otra que es independización y copropiedad. Son dos términos que son un poco complejos de entender, pero he tratado de graficarlos de una manera bastante simple para que se pueda comprender cómo funciona esta propiedad exclusiva y propiedad común por un lado, y una independización y copropiedad. Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, de que la copropiedad es cuando varias personas son dueñas de un bien, ¿no? Y bueno, propiedad exclusiva, obviamente, su terminología indica que es algo exclusivo de una persona. Si seguimos avanzando, vamos a ver el ejemplo. No, falta el último concepto, ya. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad, el concepto, ya dentro del reglamento, indica que es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, pertenecientes a distintos propietarios y bienes y servicios de dominio común que cuentan con un reglamento interno y una junta de propietarios. Ahorita estamos en uno de los lados, ¿no? Habíamos dicho que habían dos, ¿no? Este es uno de los lados, el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, ¿no? Vamos a desarrollar primero uno para entender cómo funciona esto. Seguimos avanzando. Ya, este es, bueno, lo armé así, la verdad, rápidamente como para que se pueda entender. Pero digamos que este es el edificio, un edificio multifamiliar, ¿ya? Tenemos ahí el acceso, ¿no? Por la parte izquierda. Una vez que tú entras, tienes un espacio común donde todos los dueños de los demás departamentos van a llegar, porque tienen que pasar por ahí, uno para subir a la escalera y dos para poder entrar a su puerta, ¿no? Todo ese espacio común. Y también tenemos las secciones exclusivas. Por el lado izquierdo, por el lado derecho, vemos ¿no? Como si fuesen varios departamentos. Ahorita obviamente lo he hecho así solo para que se entienda la forma de cómo funciona esto. Entonces, si vemos el lado derecho, en la foto del lado derecho podemos darnos cuenta que en el lado izquierdo está toda el área común, ¿no? O sea, todo lo que es de uso común, donde todos los propietarios van a entrar y salir siempre, ¿no? Los que tengan llave, obviamente, del edificio multifamiliar. Y en el lado derecho se encuentran las unidades que son propiedades exclusivas. ¿Por qué se denomina exclusiva? Porque cada propietario tiene una única llave, obviamente, o sea, bueno, su familia, para poder ingresar a estas unidades,
¿no? Inmobiliarias. Entonces, por eso se denomina propiedad exclusiva. Y la nominación de propiedad común se da justamente porque todos van a ser copropietarios de estos bienes comunes en porcentajes de acciones y derechos, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo se reparte. Entonces, hasta ahí el concepto está claro, ¿no? Las áreas comunes son aquellos espacios donde todos los vecinos de ese conjunto residencial o de ese multifamiliar pueden acceder, y las unidades exclusivas son aquellas donde solo cada familia puede tener acceso, ¿no? Y acá viene el tema de la confusión que muchos tienen. Vamos a la siguiente diapositiva. Y acá he hecho un pequeño ejemplo de cómo usualmente se deben de denominar estas unidades exclusivas y estas unidades de propiedad común. Lo de amarillo de adelante tenemos son las áreas comunes, ¿no? Entonces, todo ese espacio amarillo corresponde a las áreas que deberían denominarse como espacios comunes. ¿Por qué? Porque todos tienen acceso a esos espacios. Puede haber un estacionamiento, están las escaleras, están los pasajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta en el primer piso, en la parte posterior, me olvidé ponerle primer, segundo, tercer, cuarto piso, pero es así, primero, segundo, tercero, cuarto piso, o azotea, de izquierda a derecha. Y ahí vemos, por ejemplo, que tenemos el área común de amarillo y de color azul y rojo las áreas exclusivas del primer piso, en el lado izquierdo, ¿no? En el primer nivel, exclusivas. Y las exclusivas, en este caso, corresponden a área techada y área libre, porque en la parte posterior se dan cuenta que no hay techo, ¿no? Está vacío. O sea, esa es la única complejidad de este asunto, ¿no? Que vas a encontrar área exclusiva techada, área exclusiva no techada, y ustedes saben muy bien que para el registro, área libre más área techada es igual al área ocupada, y esa área ocupada es la que realmente le corresponde a cada uno de estos, de estas unidades, ¿no? O secciones, ¿no? Igual el área común vas a tener en el primer nivel, se van a dar cuenta que tienes un área techada y un área libre que está sin techo. Entonces también tienes su área techada, tienes su área libre. Si sumas las dos, tienes el área ocupada del área común del primer piso. Si vamos al siguiente nivel, que es el segundo piso, acá se ve un fenómeno bien interesante, que la verdad ha sido discusión siempre, he leído bastante documentación al respecto, y si bien no hay todavía una posición muy clara que digamos, algo que se está manejando es de la siguiente manera. En el segundo piso, obviamente, yo ya no puedo utilizar pues el techo de la parte posterior, o sea, de la parte de atrás de la casa, porque en el primer piso es sin techo, ¿no? Entonces, lo que algunos decían, bueno, entonces no hay nada, pues no hay área común ni nada. No, claro que hay área común. Tiene que haber área común, porque si no hubiese área común, entonces no podríamos aislar ese espacio para que se pueda mantener con la forma que tiene, ¿no? ¿A qué voy? El régimen, por eso se denominaba propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque te limitaba, por eso se denominaba propiedad horizontal, porque te limitaba a que tú no podías ser propietario más que de tu departamento, nada más, ¿no? De esa propiedad horizontal. No podías crecer hacia arriba ni para abajo. Ese es lo interesante del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, porque es un sándwich, ¿no? Tienes el tercer piso arriba, tienes el primer piso abajo y tu segundo piso es tu segundo piso y se acabó, ¿no? Eso es lo interesante del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, y por eso se denominaba propiedad horizontal. Ahora el término ya se ha retirado, en la última modificación de la ley ya no está, pero igual se le sigue diciendo propiedad horizontal, pero ya no está ese concepto, por cierto. Entonces, pero tengo que tener esos límites. Por tal motivo, tengo que generar un área común en la parte posterior, ¿no? Porque ese espacio común es mi límite para que la persona que está en el segundo piso no se le ocurra crecer hacia atrás, ¿no? Porque si crece hacia atrás, me malogra totalmente la iluminación del primer piso. Se deforma la fábrica del edificio. Y en la parte de adelante también tenemos áreas comunes, pero acá se forma otro fenómeno interesante, que el pasillo y la escalera
a ver, vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, acá en el área común 3, que están viendo ustedes, tenemos un área techada, ¿no? Muy bien, ahí tenemos el área techada. Y también tenemos un área libre, que es la parte del área común 02. Pero ¿por qué está separado como área común 02? Porque esa no es área libre realmente, ¿no? ¿Por qué no puede ser considerada área libre? Porque acuérdense de que área techada más área libre me da área ocupada. Y el área ocupada es área ocupada, ¿no? Entonces, no puedo ocupar el área libre porque realmente no existe una losa. Sin embargo, tengo que generar ahí un límite nuevamente para que todo el sistema esté adecuadamente limitado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, porque claro, claro que esta es una forma de verlo, ¿no? Porque por otro lado yo también puedo decir tranquilamente y es válido decir, ¿sabes qué? Todo lo de adelante, todo lo de amarillo es una sola área común y se acabó desde el primer hasta el último piso y le voy a denominar área común 1. Todo, desde abajo hasta arriba. No me interesa si es que se puede pisar, no se puede pisar, es área libre, no, nada. ¿Es válido? Claro. En ninguna parte la norma te lo prohíbe. Pero ¿por qué es recomendable que sea así de detallado? Para que luego no haya problemas con las personas que estén viviendo en esos multifamiliares. Solo por ese motivo, ojo, porque tranquilamente yo puedo agarrar y decir, ¿saben qué? Todo lo de adelante lo voy a considerar como área común. Desde el primer hasta el último piso le voy a denominar área común 1. Perfecto, ¿sí? ¿Hay alguna norma que me prohíba eso? No, sí se puede, claro que sí. Pero lamentablemente el problema no va a ser para ustedes, sino va a ser para los propietarios cuando empiecen a vivir y convivir y tratar de manejar su reglamento interno, que van a decir, oye, pero esto, ¿y hasta dónde es, no? La escalera, y si yo hago crecer la escalera, ¿qué pasa? Y que no sé qué, y que no sé cuándo. O sea, tenemos que ponerle los límites, justamente porque depende de nosotros una buena convivencia en estos multifamiliares, ¿no? Y bueno, lo mismo se repite en el tercer piso y en la azotea vemos algo bastante particular, que nosotros podemos elegir entre que la azotea sea parte del área común o sea una reserva de aires, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Si nosotros lo colocamos como parte del área común, obviamente que entra dentro del color amarillo, ¿no? O sea, se transforma en amarillo. Y forma parte del área que se va a distribuir equitativamente en acciones y derechos, ¿no? Porque cada unidad exclusiva, o sea, cada departamento tiene un porcentaje de acciones y derechos de todas las áreas comunes, ¿ya? O sea, cada departamento, el 101, 102, 201, 202, 301 y 302, tienen porcentajes de acciones y derechos de todas las áreas comunes. Entonces, acá sí tenemos que pensarlo bien, porque si generamos que este último nivel va a ser un área común, muy bien, es que va a ser azotea de acá hasta siempre. Pero si sabemos que este edificio va a crecer en algún momento, entonces lo indicamos como reserva de aires para que se independice y pueda luego convertirse en otra unidad inmobiliaria más adelante, ¿no? De repente voy a construir un cuarto piso y así sucesivamente. Entonces, mucho va a depender de eso y por eso tenemos que decidir bien si lo vamos a colocar como área común o como reserva de aires. Seguimos avanzando. La verdad no estoy viendo si es que hay preguntas porque como estoy... Ya, a ver. Régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la participación en la propiedad de los bienes comunes. Aquí es donde nos indican cómo repartir las áreas comunes. La participación de los bienes comunes es un derecho accesorio a cada unidad o sección de uso exclusivo y corresponde ejercerlo al propietario de la misma. El porcentaje es determinado en el reglamento interno, vamos a ver más adelante que es un reglamento interno, y se establecerá atendiendo a criterios razonables, como el área ocupada de las secciones exclusivas, la ubicación de estas, los usos a los que están destinadas, etc.
Pero valgan verdades, básicamente todo se centra en el área ocupada. ¿Y cuál es el área ocupada? El área libre más el área techada, ¿no? Área techada más área libre es el área ocupada. Entonces, en función al área ocupada, es que yo tengo que determinar el porcentaje que corresponde a las áreas comunes. Entonces, por ejemplo, en el primer piso yo tengo 10 metros cuadrados en mi departamento. En el departamento A, 10 metros cuadrados. Departamento B, 10 metros cuadrados. Departamento C, 10 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y suman todos 100 metros cuadrados. Entonces, obviamente, en esta suma simple, a cada departamento le va a tocar el 10% de acciones y derechos de absolutamente todas las áreas comunes. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando y de acá vamos a lo que es las transferencias. Las transferencias de la sección inmobiliaria de propiedad exclusiva incluyen todos los bienes que la conforman, la participación en los bienes y propiedad en los bienes, la participación en los bienes de propiedad común y los derechos de uso, tránsito de servidumbres que la afectan, los que son inseparables de la misma. Eso quiere decir que si tú vendes una unidad inmobiliaria, por ejemplo, un departamento en un multifamiliar, vendes el multifamiliar, pero aparte también vendes las acciones y derechos que tienen que ver con las áreas comunes. Ojo, por favor, que quede bien claro, que las áreas comunes, o sea, que tú tengas acciones y derechos de las áreas comunes no te hace dueño de una parte de la escalera, ¿no? Porque yo soy dueño del 10% de acciones y derechos de esta escalera, entonces yo me voy ¿no? a amarrar a este 10% y a esta escalera le voy a poner barandita bonita y que no sé, no funciona así. He dicho que las acciones y derechos son en función al todo, no a una parte, sino al todo. Entonces, y la transferencia se hace con todo, pues, ¿no? Tu departamento más tu porcentaje de acciones y derechos de las áreas comunes. Ahora, ¿qué es lo interesante? Mientras vamos pasando a la siguiente diapositiva de esto, es que cuando tú tomas estas acciones y derechos, también tienes que llevarte todo lo que son los pagos, ¿no? Porque uno tiene que pagar en funciones a las acciones y derechos que tiene de las áreas comunes. Por eso es importante que haya un reglamento interno y una junta de propietarios, porque al final el presidente de la junta de propietarios es el que se encarga de cobrar a todos para que, por ejemplo, se pueda hacer el aseo de las áreas comunes, para que se pueda hacer el mantenimiento del sistema eléctrico, sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos avanzando. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos de los bienes comunes. Ojo que ahorita estamos hablando del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Propiedad exclusiva y propiedad común propiamente dicho. Y en este caso se ve algo bien interesante, que nos dice que son las áreas comunes. Y las áreas comunes, para empezar, en este régimen, es todo el terreno. Todo el terreno, absolutamente todo el terreno es área común, ¿no? Pues sobre está construida la edificación que tiene 2 o más secciones de propiedad exclusiva, salvo que sobre él se constituya derecho de superficie. Es otro concepto. Los cimientos, sobrecimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales esenciales para la estabilidad de la edificación, siempre que sirvan a 2 o más secciones. Los pasajes, pasadizos, escaleras, porterías, áreas destinadas a la instalación de equipos generales, vías y áreas de circulación común, los ascensores, los montacargas, todos los propios de una sección de propiedad exclusiva, los sistemas de instalaciones para el agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular, los patios, pozos de luz, ductos de ventilación, instalaciones, los propios de una sección de propiedad exclusiva, los estacionamientos exigidos reglamentariamente y aquellos que se señalen como tales en el reglamento interno. Se dan cuenta que prácticamente casi todo es área común, ¿no? Lo único que te queda es tu sección, ¿no? Tu espacio pequeño, que es tu sección exclusiva. Si seguimos avanzando, para darle un poquito de espacio a las preguntas, nos encontramos con el famoso reglamento interno. Y que esto básicamente es el reglamento que nos va a mantener organizados a todos los que vivimos en un departamento de edificios, ¿no? En un multifamiliar, en un conjunto residencial, etcétera, etcétera, ¿no? Existen modelos del Ministerio de Vivienda que los pueden bajar por internet, ¿no? Estos deberán contar necesariamente con un reglamento interno elaborado o aprobado por el promotor o constructor
o, en su caso, por los propietarios con el voto favorable de más del 50% de los porcentajes de participación. Bueno, el reglamento interno realmente es lo que rige todo, ¿no? Genera el orden. Seguimos avanzando. Y acá, ahora vamos, el régimen de independización y copropiedad. ¿Qué es el otro? ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho el propiedad exclusiva y propiedad común por un lado? Ahora vamos con el régimen de independización y copropiedad, que es el otro, que tiene una diferencia, la verdad, mínima, pero sí hay una diferencia y es en función específicamente al tema del terreno. El régimen de independización y copropiedad supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles a ser independizadas y bienes de uso común sujetas al régimen de copropiedad regulado por el Código Civil. Ya vimos lo que era copropiedad. Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada una. Solo se puede optar por este régimen en el caso que las unidades inmobiliarias mencionadas en el inciso B, C y D y E del artículo 126 de este reglamento, siempre que estén conformadas por secciones de un solo piso. Ojo, esto es clave. Independización y copropiedad solo funcionan en edificaciones que tienen en un solo piso o de contar con más de un piso, pertenezcan a un mismo propietario, ¿ya? Y los pisos superiores se proyectan verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección. En la siguiente diapositiva, que ya es una de las últimas, nos vamos a encontrar por los tres ejemplos, los incisos. ¿Se acuerdan que decía inciso D, E y E, creo me parece? Pero bueno, son los incisos. Este es el resumen de cada uno de ellos. Las casas tipo quinta, que la verdad están muy poco reglamentadas las casas tipo quinta, pero bueno, algo se ha podido extraer de eso. ¿Qué cosa es una casa tipo quinta? Pues que yo tengo un ingreso común, ¿no? Y tengo unidades exclusivas, que son los departamentos 101, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso, ya no estamos hablando de una propiedad horizontal propiamente dicha, ¿no? Si es que utilizamos el concepto que ya ha sido derogado por las últimas normas. Porque en este caso, el 101, si bien tiene un límite de su terreno, sí se puede construir hacia arriba y sí se puede construir hacia abajo, ¿ya? Sí se puede. No es como el otro régimen en el que te limita solo porque tienes el vecino arriba, ¿no? Entonces, ¿y por qué te permite eso? Porque, bueno, obviamente puedes generar pues un régimen, no, o mejor dicho, porque el mismo propietario va construyendo en los pisos de arriba. Entonces, cada uno de estos lotes, el 101, 102, 103, 104, 105, tiene una partida independizada. ¿Y dónde se genera la copropiedad? La copropiedad se genera en la partida central, en la amarilla. Ahí se genera la copropiedad, porque esta partida queda común para todos los demás lotes, ¿no? Y así se inscribe, bajo ese régimen de independización y copropiedad. Otro ejemplo, las casas en copropiedad. Ahí tenemos en colores azul y celeste varios lotecitos que dan las veces de unidades inmobiliarias o viviendas unifamiliares. Y tenemos todo lo que es amarillo y naranja como áreas comunes, ¿no? En sí todo el marco rectangular era un terreno matriz, pero se empezó a hacer la subdivisión en régimen de la independización y copropiedad, el régimen de independización y copropiedad. En cada uno del azul y celeste han sido divididos, ya cada uno de ellos, y amarillo y naranja son los que son de propiedad común, o los que están en copropiedad. Y los naranjas pueden ser, pues, canchas de fulbito, pueden ser, no sé, pues por ahí que quieren colocar un pequeño restaurante, ¿no? Donde todo, por ahí un sauna, por ahí un gimnasio, por ahí una piscina, ¿no? Dentro de toda la unidad, que es un conjunto residencial, obviamente, porque pertenece a una sola unidad, igual la matriz. Y esto está bajo este régimen, ¿no? De copropiedad. Y también puede funcionar de esa manera. Y en este caso, también cada propietario es dueño de la parte de subsuelo y sobresuelo, ¿no? Y también tenemos los centros y galerías comerciales o campos feriales.
igual, ahí están, de amarillo están los famosos, ¿no? Los pasillos interminables de cómo funcionan a veces las galerías y ferias, y de celeste y azul, las unidades de las tiendas, ¿no? Ahora, esto deja de ser un régimen de independización y copropiedad y pasa a ser a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común cuando, por ejemplo, es un centro comercial de varios niveles en donde tú ya tienes que generar un límite, ¿no? En altura a cada una de estas unidades. Ahí ya pasa al otro régimen. Entonces, esas básicamente, creo que ya es la última diapositiva Sí, para iniciar la conversación. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles un poco para romper estos mitos que habían sobre cómo funciona el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y bueno, me pongo a disposición de las preguntas de Carolina, que la he visto anotando muchas cosas y esto me preocupa. vamos. Antes, para no dejar al aire acá las preguntas que están dando en Facebook, voy a mencionar una, ¿no? Para que se pueda responder y luego ya conversamos sobre lo que yo ya voy a preguntar. Ya. Entonces, mira, Jorge Chávez nos dice, ¿cómo se sustenta una predeclaratoria de fábrica en una habilitación urbana modalidad D? Una predeclaratoria de fábrica En modalidad. en una habilitación. La modalidad D. Así es. Pero ahí estamos hablando de dos cosas distintas, pues, ¿no? O sea, bueno, se asume que la habilitación urbana ya ha sido, sí, bueno, a lo que voy es, si una habilitación urbana ya es habilitación urbana, ¿no? Si ya forma parte de una habilitación urbana, no hay ningún tipo de problemas para hacer una declaratoria, una predeclaratoria, ¿no? Claro. ¿No? Claro, entonces, una declaratoria pues es cuando yo estoy en proceso de hacer mi habilitación. Claro, o sea, a lo que voy un poquito a la pregunta que dice Jorge, o de repente si nos puede aclarar un poco más, si yo ya tengo la habilitación urbana, entonces no habría ningún problema de hacer la predeclaratoria de fábrica, pero bueno, no sé en qué escenario o cuál sería el problema crítico ahí, ¿no? Quizás si nos puede extender un poquito más la pregunta mientras vamos viendo lo otro. Ok. A ver, para comentar un poco, mucho hay esta diferencia, una confusión sobre la subdivisión y la independización, ¿no? Cuando uno va a hacer unos trámites municipales, ¿no? Y dice, bueno, yo no cumplo con lo normado, ¿no? Y se encuentran pues atrapados y no saben cómo darle solución. Y creo que está muy fuera del conocimiento el tema de la independización, porque muchos de estos casos pues mantienen un área en común que vendría a ser pues ese pasaje para darle acceso a los diferentes pues lotes, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando ya de una independización. Ahora, pero la independización netamente tendría yo que hacerlo mediante registros públicos con estas declaratorias de propiedad, o sea, como una independización, o podría ir directamente a la notaría, ¿no? También, yo creo, con todos los propietarios, firmarlo e inscribir. Claro, en el tema sí, hay una confusión bien grande, ¿no? Por las terminologías básicamente que utiliza el reglamento. Claro. En el caso de las subdivisiones, son divisiones de terrenos urbanos, o sea, que han pasado por un proceso de habilitación urbana. Solo esos terrenos se pueden subdividir, ¿no? Y cuando tú subdivides un terreno, tienes dos unidades totalmente independientes. No hay nada, absolutamente nada en común, más que las áreas públicas, ¿no? Que son las vías, que son propiedad, ¿no? Que son administradas por la municipalidad, que son las obras entregadas a la municipalidad. Pero no hay ningún tipo de área común, ¿no? En el caso de una subdivisión. Claro.
Y la palabra independización ya se utiliza en el área urbana, perdón, rural, ¿no? Cuando quieres dividir un terreno rural, también se le denomina independización. Aunque ya la sesión anterior con el doctor Edilberto justo aclarábamos que el término real en todo este conjunto es independización porque se genera una nueva, o sea, se independiza de la matriz una partida nueva, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra independización, de independizar. Entonces, eso es un poco para aclarar. Y bueno, y ahora, y dentro de lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se habla justamente de independizar las unidades. Y para poder independizarlas, previamente tengo que tener una fábrica aprobada o una edificación aprobada, ¿no? Entonces, ahí parte ese trabajo, ¿no? Y la norma que ayuda a que, o que enmarca lo que sea el procedimiento, los requisitos y todo eso es la 27157, porque ahí quedó, ¿no? La 27157 nace en el 99 para poder ver el tema de regularización y de licencias nuevas, ¿no? De habilitaciones urbanas, licencias nuevas. Pero luego viene la 29090 y le hace la corta, ¿no? La parte y saca todo lo que es licencias de edificación y habilitaciones urbanas nuevas, la saca y la 27157 se queda solamente con lo que son independizaciones o bueno, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y lo que es las regularizaciones de edificaciones hasta el 2000, hasta el 99, que ahora se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, sí, pues es una confusión, creo yo, al principio es así, ¿no? Uno se va confundiendo, no se entiende muy bien hasta que ya se acostumbra a este lenguaje, ¿no? que vamos manejando. Por cierto, un saludo a Jorge y a Freddy. Mira, Freddy Namay, Freddy, te has comprometido, solamente necesito la fecha para que podamos, él va a estar con nosotros en una de estos conversatorios. Freddy, me tienes que dar la fecha. Él es un revisor urbano de la parte norte del Perú y nos va a dar bueno, vamos a hacer un conversatorio para ver qué está pasando en Tacna, porque no tenemos revisores urbanos en Tacna, justo lo que hablábamos, Carolina, ¿te acuerdas en la sesión del Colegio de Arquitectos, ¿no? Claro, ¿Por qué no tenemos revisores urbanos? es un tema que va a estar muy interesante también. Entonces, Freddy, por favor, Freddy, estoy esperando la fecha nada más. Tú me tienes que decir, ¿sabes qué? El domingo tantos, y ya. Más o menos estábamos quedando para la última semana de octubre, creo, ¿no, Freddy? Ya, ya te comprometí, Freddy, en público. Un abrazo hasta el norte. Y bueno, a ver, Carolina, entonces, ¿qué? Justo acá nos comenta Freddy Namay, imagino respondiendo a la pregunta de Jorge Moisés, dice, ¿no? Son dos Claro, cosas distintas, una es habilitación urbana y otra es edificación. En este caso, la predeclaratoria aplica a edificación. claro, pues, o sea, por eso le decía que en caso de que esté aprobada la habilitación urbana en la modalidad D, pues ya puedes hacer una licencia, una predeclaratoria. Bueno, para hacer la de predeclaratoria, primero tienes que tener aprobada la licencia, o sea, todos los pasos, aunque esa es la ley 29090, ahorita estamos en la 27157, pero bueno, también algo de eso tiene. Eh, Ya, Ahí y justo está, muy bien. ¿no? El compromiso está, hermano, se sale, no te preocupes. Ya, Gracias, Freddy, gracias. No, sí, y es la verdad muy agradecido con Freddy. Freddy es uno de los exponentes más importantes del tema de saneamiento de predios a nivel nacional, creo yo. Porque en el norte ya lo tiene manejado en su totalidad y se va a dar un tiempo, porque yo sé que está muy ocupado, tiene bastante chamba, para poder estar con nosotros uno de estos domingos, yo creo que el último domingo de octubre, para que pueda darle ese tiempito para que pueda conversar con nosotros, ¿no? Y hablar sobre esto del tema de los revisores urbanos. También me dijo que nos iba a acompañar una invitada más, que él va a ver, que maneja mucho el tema de los revisores urbanos.
Muy bien, seguimos. Seguimos. El tema de los aleros. Muchas veces este es un tema bien complicado cuando sobre todo uno va a Sí. revisar lo que es pues la fábrica y se encuentra que hay unos aleros pues de 1 metro, ¿no? Y que no son dentro pues de la propiedad, ya son aleros pues que invaden las veredas, ¿no? La parte ya pública. Pero el tema de la regularización de estas viviendas ya horizontales, la regularización, ¿no? La norma me dice 50 nada más, pero en el caso Ujú. que yo tengo 1 metro, ¿cómo? O sea, lo tendría que declarar, no lo declaro, lo tumbo. Bueno, esto se inscribe como carga técnica, ¿no? Se inscribe como carga técnica. Y porque igual se tiene que inscribir, ¿no? Pero se inscribe como carga técnica. ¿Eso qué significa? Que dentro del informe del verificador, que es la persona que tiene que dar fe de las condiciones en las que está la construcción, tiene que anotar ahí que hay un exceso. Ahora, este tema del alero, justo yo antes de, hoy día en la mañana puse un video de hace 2 años, creo 2 años, no me acuerdo muy bien hace cuánto tiempo, donde hablaba sobre los famosos aleros. ¿Y por qué? Porque realmente, lo bonito de esto es que yo lo publiqué hace 2 años. ¿Y por qué lo publiqué? Porque este año, el 2020, en uno de los videos de registros públicos, hablaron del mismo tema y con las mismas consideraciones que en algún momento comenté, ¿no? Que en el Reglamento Nacional de Edificaciones realmente no te dejan tener aleros hacia la vía pública. O sea, aleros como los tenemos, ¿no? Claro, sí te deja tener aleros, o sea, una protección contra la intemperie, te deja tener una protección o elementos como balcones o elementos que no te generen una mayor actividad en el piso superior inmediato, ¿no? Entonces ahí como que se ha tergiversado un poquito la norma y lo que ahí quiere decir es que si el plan de desarrollo urbano o los parámetros te lo permiten y el perfil urbano, entonces puedes colocar pues una cobertura o algo, un volado que ayude, por ejemplo, a protegerte del sol, de la lluvia, ¿no? O de algún problema que se genere en ese tipo de lugar. Pero no es que tú puedas construir toda tu habitación y hacerla crecer 50 centímetros por el límite de la propiedad. Eso no es, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que no puede ser eso? Cuando empiezas a trabajar este tipo de cosas, cuando tratas de inscribir en registros públicos y te das cuenta que el área techada más el área libre te da más, te sale más que el terreno propiamente dicho, ¿no? Porque cuando tú tienes una propiedad que vuela 50 centímetros, 1 metro, 2 metros o lo que sea hacia la calle, si tú sumas el área techada del primero o del segundo piso más el área libre, en el caso del primer piso te sale más área ocupada, pues, ¿no? Porque área techada más área libre te sale más de lo que debería ser el terreno. Es eso ilógico. Y ya nos hemos dado cuenta, y eso está en el Código Civil, que es la propiedad predial solamente es las líneas verticales de los límites de tu terreno hacia arriba y hacia abajo. O sea, desde el Código Civil ya te dicen no puedes tener una propiedad encima de las veredas, no puedes volar ni siquiera 10 centímetros y utilizarlo como parte de tu dormitorio, ¿no? El reglamento te da la opción de que tú lo puedas colocar como una cornisa, como un elemento protector del sol, que no es considerada área techada, ojo. Ese tipo de elementos de protección no son considerados como área techada. Esos 50 centímetros que van hacia afuera no son considerados como área techada. Por eso que no se suman al área ocupada. Entonces, claro, ahora esto va a llevar al siguiente problema. ¿Qué hacemos con toda la ciudad? La demolemos por completo, ¿no? Porque todos tienen ese problema, ¿no? Bueno, hay alguna que otra casa que bueno, ha logrado. Yo cuando me enteré de eso, afortunadamente recién estaba terminando de construir mi casa y bueno, la alineé porque yo también pensaba y rejuraba que se podía volar esos 50 centímetros, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar, a ingresar proyectos a registros públicos, te das cuenta que no, pues, porque no cuadra, ¿no? ¿Por dónde va a cuadrar? Pues, ¿de dónde sacas, no? Pero bueno, se puede inscribir
puede inscribirlo como carga técnica. Ahora, el problema viene después, ¿no? ¿Cómo levantas esa carga técnica para poder venderlo, hipotecarlo, lo que fuera? Ya, ese es otro tema muy, muy complejo que se puede resolver igual, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Claro, lo mismo pasa, ¿no? Cuando tú regularizas, ¿no?, las viviendas y en los parámetros te dicen, pues, 30% de área libre, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes 29.9? Igual ingresa como carga técnica. Claro, Vamos, claro, claro. entonces son varias regularizaciones tan de vivienda que en realidad saldrían como carga técnica. El problema va a ser cómo resolvemos esas cargas que se van a dar. Claro, claro, claro. Y ahí es un tema, ¿no? Es todo un tema el tema del levantamiento de cargas técnicas, que creo que también lo vamos a tocar en algún momento, creo yo. Poco a poco. Sí, sí, ese es un tema que es muy interesante, ¿no? Porque mucho dice la norma, pero si nos vamos a la realidad, ya cómo se ha consolidado la ciudad, pues tenemos cosas muy diferentes, ¿no? Y Ujú. mucho tiene que ver también el verificador, porque yo puedo ponerle, bueno, ya cumple el 30%, ¿no? O el caso de los aleros que estábamos hablando, no es que solo sea un alero, en viviendas horizontales, pues va uno, dos, tres, hasta 6 pisos, creo, ¿no? Y como se estaba mencionando, pues al final la construcción tiene mucha más área que el mismo terreno. Sí, 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 sí. Sumando al final, y no es uno, son varios casos, pues, ¿no? Que tú sumas y al final se te genera todo una bola de nieve. Pero bueno, eso es algo que debemos ya manejar. Y yo, bueno, no creo que la verdad a rajatabla se vaya a empezar a demoler las casas, pues, ¿no? Pero por lo menos es bueno tener el conocimiento para preverlo, ¿no? Y evitar seguir de repente diseñando, porque, o sea, todos, yo creo la verdad, no sé si a todos les ha pasado, pero a mí sí, y a muchos colegas también nos ha pasado que cuando uno sale de la universidad tiene su colegiatura y es arquitecto, uno tiene en la cabeza metido que sí, puedes volar 50 centímetros, te lo dijo un profesor, te dijo alguien, ¿no? Y tú juras y rejuras que así son las cosas. Pero cuando lees el reglamento, pues te das cuenta que no era así, ¿no? Era como un mito urbano esto de los 50 centímetros. Y ahora que lo he visto, la verdad me dio mucho, no sé si para bien o para mal, pero en registros públicos, en uno de los videos que hacen a nivel nacional, hablaron justo de ese tema y dijeron las pautas que yo indiqué justamente de ese artículo, ¿no? En el que te indica cuánto puedes volar, pero que ese volado era realmente un alero que no tenía que ser considerado como ocupado en el segundo piso, ¿no? O sea, no es un área ocupada del segundo piso. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir manejando poco a poco. Son mitos que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Porque luego los problemas van a llegar para el cliente, porque como dices Carolina, y luego cómo levantas esas cargas técnicas, ¿no? Bueno, ya está el volado y ahora qué hacemos. No me acuerdo quién en algún momento, creo en la sesión anterior, nos escribió que cuando sucedían estos fenómenos, ya me acordé, en un video era, en la municipalidad también se inscribían los volados como cargas técnicas, me parece, ¿no? No estoy muy seguro. Pero al final se termina generando todo un problema. Sí. Ahora, el tema de los tiempos, ¿no? Sabemos que la 27157, pues, dejaba, me parece, la regularización hasta el 99, si no me equivoco. Sí, ajá, hasta el año 99. La 3830 Es la que lo extiende hasta el hasta, 2016. sí, hasta el 31 de diciembre del 2016. Ahora, yéndonos a la realidad. Claro, porque muchas cosas tienen que ver con la realidad en la que nosotros pues estamos, ¿no? Ujú. ¿Cómo escribo? Yo conozco a X personas, ¿no? Que dicen, bueno, lo voy a hacer por declaratoria fábrica, ¿no? Y por ahí lo hacen pasar como si fuera el 2016, 2015, para que se pueda regularizar y obviamente pues no pagar la multa
que en vía técnica por municipalidad se debería pagar, ¿no? Una regularización. ¿Cómo controlar este aspecto? Bueno, sí, pues sí. La verdad, el tema del verificador es muy importante, ¿no? Y ciertamente el poder manejarlo es complicado. Ahora, existen herramientas que utilizan, aunque el Tribunal Registral ha indicado que el Google Earth no es una herramienta oficial, obviamente, porque no es algo que esté constatado por el Estado, ¿no? Eh, entonces, el verificador ahí tiene que ser bastante correcto, ¿no? En poder controlar esto, ¿no? Y que esto no se vuelva pues un descontrol total. Ahora, obviamente que pueden ser impugnadas estas actuaciones, ¿no? Pueden ser impugnadas. Si de repente algún verificador entra en falsedad, obviamente puede ser sancionado, ¿no? Y hay muchos casos. Entonces, yo creo que por ese lado ya va a depender mucho de los propios verificadores, ¿no? Porque sí, o sea, es una puerta abierta a que tú puedas decir, sí, esto ha sido construido antes de 2016, ¿no? ¿Cómo lo pruebas? Obviamente, bueno, ya hay que utilizar el tema de los autoavalúos, bueno, el verificador realmente tiene que hacer todo un trabajo de revisión de toda la documentación para ver si realmente el edificio ha sido construido antes del 2016, ¿no? Porque hay que poner una fecha exacta, ¿no? Tampoco es cuestión de poner octubre del 2015, ¿no? O sea, tienes que poner una fecha exacta. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar un poquito como sociedad y como profesionales, ¿no? En cierto modo, la norma trata de ayudar a quienes quieren regularizar sus predios, pero lamentablemente en el Perú o en Latinoamérica muchos se aprovechan de estas facilidades y pues las hacen una fiesta, ¿no? Y sí, tienes razón, ¿no? Eso quizás es lo difícil de controlar, más las personas que el mismo procedimiento. Sí, claro. Ahora, el arquitecto Humberto Cuya nos hace un alcance, dice, ¿no? El reglamento de la ley 3830 ya no exige la presentación del certificado de parámetros urbanísticos y edificios para regularizar edificaciones. Además, hay que aplicar el criterio técnico. No es lo mismo un terreno medianero o en esquina a otro con tres frentes. Casualmente, el reglamento especial de habilitaciones urbanas y edificaciones te da salvedades que si una vivienda unifamiliar cumple con las condiciones de habitabilidad que indica la norma A20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, no es necesario cumplir con el porcentaje mínimo del área libre. El área libre. Claro, bueno, ahí el tema, bueno, sí, Beto, un saludo y gracias, siempre tan atento a las exposiciones que hacemos. Ojalá que Beto también se anime a venir. Él es una persona que también maneja mucho estos temas y es bueno compartirlos en estos escenarios, ¿no? Para un poquito ayudar a las personas que recién están empezando. Y bueno, como te das cuenta, sí, pues Beto sabe mucho también del tema. Él, sí, ciertamente la 3830 que amplía este plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 te da otra serie de facilidades para que, o sea, ya hablamos solo de declaraciones juradas, ¿no? Ya no es necesario presentar el certificado de parámetros urbanísticos y una serie de beneficios. Y también el Reglamento Nacional de Edificaciones te habla sobre que tú también puedes sustentar, ¿no? Por el tema del cumplimiento del porcentaje de área libre mínimo que tienen las edificaciones residenciales, ¿no? Todas las edificaciones residenciales tienen, según los parámetros urbanísticos, un porcentaje de área libre mínimo que deben de cumplir. Que con este tema de la pandemia, pues ahora todo el mundo, los que están de acuerdo con el 30%, 25, 30, 40% de área libre, pues están un poquito consolidando su posición de que es necesario ese porcentaje, ¿no? Y obviamente los que no están de acuerdo todavía con ese porcentaje siguen pues indicando de que no, igual no es demasiado, 25, 30, 40%, considerando
de que esto solamente se maneja a nivel local, ¿no? No es una norma nacional esto de los porcentajes de área libre para el tema de residencial. No es que la ley te lo indique, sino son parámetros locales, ¿no? En las municipalidades son las que definen esos porcentajes. Claro, sí, justo a eso iba porque es un alcance muy bueno también, ¿no? Porque nos damos cuenta de la diferencia que hay entre hacer este tipo de regularizaciones a través, pues, no de registros públicos y a través de un municipio. Porque en un municipio sí o sí tienes que cumplir, pues, ¿no? Con los parámetros urbanos, a diferencia de cuando tú vas a inscribir a regularizar una vivienda, pues, ¿no? Que ya con la declaratoria y todo, pues tienes muchas más facilidades. Ahora, el silencio positivo. En estos casos, Ya. podemos los administrados, personas naturales, ¿no? Presentar los silencios positivos. Silencios positivos, ¿en qué? ¿En registros públicos? Así es, Porque ese es un trámite hacia registros públicos. claro. Bueno, en el caso de los registradores, ellos tienen pues una cantidad de días en su sistema que indican el tiempo en el que se va a inscribir, ¿no? El silencio positivo realmente aplica a todo, pero, pero la verdad no, salvo que me equivoque, nunca he visto que se haya ejecutado un silencio administrativo positivo en registros públicos, ¿no? Porque casi siempre ellos, bueno, son muy estrictos, ¿no? Con el cumplimiento. Lo que sí pasa es que te mandan observaciones a veces un poquito raras, ¿no? Como para evitar caer en el tema del silencio administrativo positivo. Claro, porque eso estaba tratando de averiguar. Creo que tienen 10 días, ¿no? Si no me equivoco, tienen una cierta cantidad de tiempo para responder. Pero a diferencia, pues, ¿no? De otras entidades, yo tampoco he escuchado que presenten silencio positivo. Ujú. Entonces, es una duda que hasta ahorita me queda si es que es factible presentarlo. ¿Sería dable presentar en qué situaciones, ¿no? No, claro, según la ley de procedimientos administrativos sí procede, ¿no? En cualquier procedimiento de ese tipo sí procede. Pero, como te digo, lo que sí nunca he visto, ¿no? Acá en Tacna por lo menos no. De repente cuando lo tengamos acá, Freddy nos diga cómo es allá por el norte, ¿no? O en Lima quizás, ¿no? Ahí se vean esos casos. Sí. Ahora, un poco para la explicación. ¿Cómo hacemos con las regularizaciones que cuentan con semisótano o sótano? Porque esos son, pues, son edificaciones, pues, un poco delicadas, ¿no? Todo lo que tiene sótano, semisótano. ¿Cómo hacemos la verificación? Porque en realidad, pues, el verificador solo va a constatar lo que está ya edificado. Sí, pero lo puede hacer, ¿no? La norma no te limita realmente. Bueno, ahí estamos hablando en el tema de la regularización, ¿no? De la regularización. O sea, si entramos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común por la regularización, pues sí. Pero si entramos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común por la ley 29090, entonces ahí ya tiene todos los procedimientos que tiene que tener, estudio de suelos y todo lo que fuera, ¿no? Para las edificaciones nuevas. O para las regularizaciones posteriores al 31 de diciembre del 2016, ¿no? Pero sí, en el caso de las regularizaciones por la 27157, lo puede hacer, ¿no? No hay limitación en eso, pero la preocupación obviamente está, ¿no? Eh, es el riesgo que corren los verificadores, ¿no? Así es. Bueno, ya, y un poco para acotar el tema de las azoteas, ¿no? Cuando yo quiero, la podría no dejar para un futuro seguir construyendo, la podría dejar como aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo la tomo como propiedad o la inscribo como común, ¿no? Como un, para yo poder hacer algún tipo de intervención, pucha, sería bastante complicado, ¿no? Tener la autorización de todos
los propietarios para poder intervenir. Entonces, Sí, ¿cuál es la recomendación? Que se deje para un futuro. yo creo que ahí, o sea, nuevamente entramos a lo siguiente. Primero, ahí sí hay que diferenciar claramente si es que estamos hablando de una regularización o de un proyecto nuevo, ¿no? Porque en ambos casos, si es regularización que entra por la 27157, si ha sido construida antes del 31 de diciembre de 2016, o es una edificación nueva que está entrando con licencia nueva y ya está pasando primero por la 29090, y una vez que se culmine ese proceso, se solicita el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que utiliza parte de la normativa de la 27157. Entonces, si estamos hablando de una regularización, obviamente va a estar en función a las condiciones de la edificación, ¿no? Me refiero a si la edificación me permite, si el verificador se da cuenta que la edificación realmente permite una ampliación posterior, entonces pues lo puedo dejar como reserva de aires, ¿no? Pero si se das cuenta que la edificación ya mejor está ahí, nomás cerrarla, olearla y sacramentarla, entonces dejar la azotea como área común, ¿no? La azotea para que, bueno, hasta ahí nada más no se pueda seguir construyendo. Bueno, es en función también al requerimiento de los propios, de los propietarios. Y en el caso de un edificio nuevo, lo tengo que tener claro porque a veces han llegado casos a mis manos en proyectos que el propietario había construido, o sea, era nuevo el proyecto, recién lo habían terminado de construir, y me dijo, bueno, yo ya lo había construido, saqué mi declaratoria de edificación, hice mi independización, eh, y el profesional lo que hizo es dejarme la azotea como área común, y yo le había dicho que yo iba a construir después, ¿no? Y ahora que quiero construir y quiero sacar la licencia, bueno, es un poco complicado porque ahora, si es área común, bueno, se complicó, ¿no? Bueno, bueno, igual se puede solucionar, ¿no? Se puede solucionar, pero es bueno prever, ¿no? Y si el profesional sabe que este edificio no se va a quedar ahí, va a seguir creciendo, entonces hay que simplemente hacer una reserva de aires y no colocarle área común al último piso, ¿no? Es una sugerencia al final, porque esto va a evitar que se genere pues mayor trámite en este procedimiento de crecimiento de la edificación. Y obviamente esta edificación tiene que haber estado proyectada, pues, ¿no? Para crecer 4 o 5 pisos, ¿no? Yo sé que en nuestro entorno cultural estamos acostumbrados un poco construimos el primer piso y bueno, ya si logro una platita de acá a 5 años, bueno, ya construyo el segundo piso y tengo una platita de tercer año ya y construyo el cuarto y así voy subiendo y nunca sé hasta dónde voy a llegar, ¿no? Y a veces la pregunta es, bueno, hasta que la cimentación aguante, ¿no? Hasta que las columnas aguanten y no se trata de eso. Yo creo que es otro mito que tenemos que empezar a cambiar, otra forma de ver los profesionales. Tenemos que hablar con nuestros clientes y decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen que aprender a definir qué tanto van a crecer en el futuro, ¿no? Y con las facilidades que tenemos con la 29090, hacer un proyecto completo y de repente trabajarlo por etapas, ¿no? Para evitar estas cositas, ¿no? Que primero construyo, luego veo si construyo o no, no sé si construyo o no construyo. Pero sí se generan pues esos problemas. Ahora, hay una pregunta de Ujú. Eduardo Vilca, nos dice, ¿de qué forma se procede si el propietario, se me imagina, si es que el propietario del último nivel opta por edificar un nivel superior adicional? Ya, para empezar, todo edificio multifamiliar, o sea, si hay varias familias, tienen áreas comunes y áreas exclusivas, tenemos que verificar si están en el régimen, si tienen reglamento interno y si tienen junta de propietarios, para empezar. Porque hay muchas edificaciones que quizás solo tienen licencia, pero nunca han implementado el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no tienen reglamento interno, no tienen nada, ¿no? Hay varias propiedades que están así. Hay que primero empezar por ahí. Y si no hay,
hay que regularizarlas, primero ahí, ¿no? Y una vez que se regulariza, se genera el reglamento interno, y una vez que se genera el reglamento interno, en el reglamento interno, ahí están las normas. Ahora, ¿qué dice la 27157 respecto a las construcciones? Cualquier construcción que se haga tiene que tener la aprobación y que afecte a la estructura, toda construcción que se haga y que afecte a la estructura, tiene que tener la aprobación de todos, o sea, tiene que haber una asamblea en la que se apruebe esa ampliación, ¿no? Si es que afecta a la estructura. Si estamos hablando de una construcción en el último nivel, que es una construcción adicional, obviamente va a afectar a toda la estructura en su totalidad. Entonces tiene necesariamente que pasar por la aprobación de la Junta de Propietarios. Entonces, y no puede construir, y en el reglamento interno tienen que indicar qué sanciones hay para las personas que lo están haciendo o que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, hace ratito creo que vi una pregunta, no la he leído, pero hablaba sobre lo que sucedía con las áreas comunes en este conjunto de viviendas. En este conjunto de viviendas que están Fonavi, ¿no? Donde hay áreas comunes que han sido ocupadas ya, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Un poco, quizás por falta de conocimiento, y justamente para eso son estos conversatorios, para poder difundir la información y pasarla a las personas que lo necesitan, a nuestros propios clientes, que es muy importante hacerlo. Todos tienen que entender cómo funciona esto de los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué pasa en Fonavi? En Fonavi hay muchas personas que han colocado rejas, ¿no? En las zonas de los jardines. Han colocado rejas, han cercado los jardines, asumiendo que esos jardines son de su propiedad, cuando realmente esos jardines son áreas comunes, ¿no? Que los maltratan, que yo he puesto mi plantita, bueno, es que no se trata de que, ¿no? Se trata de lo que tiene que ser. Y en estos casos, si hubiese un reglamento interno, o si existe, debería indicar qué sucede. O sea, por ejemplo, todos deberían pagar un monto para que venga un jardinero y todos los jardines les haga mantenimiento, para que todos estén en el mismo estado, ¿no? O si no, en el mismo reglamento interno, de repente, colocar servicio comunitario. Ya está. Ya no tenemos dinero para pagar a alguien, entonces servicio comunitario. Cada persona va a tener una semana o cada 15 días o una vez al mes, va a hacerle mantenimiento de los jardines. Y si no quiere hacerlo él, bueno, que pague una persona para que lo haga, pero está bajo su responsabilidad. Ya si quieren, pongan eso en el reglamento interno. Pero la cosa es que el reglamento interno te tiene que dar los parámetros en los que tú tienes que trabajar todas tus actividades en función al área común, ¿no? Entonces, pero no puedes poner de manera unilateral una reja, no puedes hacer eso, ¿no? Y lo mismo ha pasado en la urba Tacna, me parece, ¿no? Han cercado espacios que eran comunes y habría que ver, pues, si esto es un conjunto residencial, o sea, si funciona con el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o son habilitaciones urbanas medias raras, ¿no? Porque desde mi perspectiva técnica, yo considero, por ejemplo, Fonavi como un conjunto residencial, o sea, un lote matriz, que es donde está sentada todas estas unidades de régimen exclusivo y propiedad común, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y con áreas comunes, ¿no? Áreas exclusivas y áreas comunes. Yo lo veo así desde mi perspectiva, pero habría que ver si es que realmente existe una matriz que contenga todo eso, ¿no? Que es propiedad privada. Leía en lo que indicaba la arquitecta Karina, creo que era hace un momento, que decía, nosotros hemos notificado a la municipalidad para que vengan a intervenir. Bueno, habría que ver si es que el propietario de la matriz es la municipalidad, entonces sí puede intervenir la municipalidad. Pero si la matriz es privada, entonces no puede intervenir la municipalidad. Desde mi perspectiva técnica, eso es privado. Ahora, tengo entendido que por ahí me han dicho de que es propiedad del Estado, ¿no? El terreno matriz de Fonavi. Bueno, si es así, entonces ya otros son los actores. Entonces, y estas cositas suelen pasar, como las famosas escaleras que ponen en las veredas, ¿no? Tantas cosas que he visto en las calles, la verdad. Y esto es por falta de conocimiento, simplemente, ¿no?
es falta de conocimiento. Ahora, Carlitos, sabemos pues que la Junta de Propietarios constituye la inscripción del reglamento interno, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando queremos modificar este reglamento? ¿Es factible? Claro, es factible, pero para eso tiene que haber una reunión, una junta de, o sea, tiene que haber una asamblea de todos los propietarios y me parece que en la norma dice que el 50% tiene que estar de acuerdo para su modificación, o es 2/3. En el reglamento está, la verdad es así, esa parte sí no me acuerdo, pero no sé si es 2/3 o la mitad, el 50%. De repente la voy a revisar más ratito, pero sí, sí se puede. Entonces, haces una asamblea con todos los pasos que dice el propio reglamento para hacer una asamblea, firman, llevan a votación, lo plantean, lo exponen, llaman a votación, se aprueba y luego se inscribe, ¿no? Con la modificación respectiva. Para esto, obviamente, tiene que estar la junta directiva vigente, ¿no? Usualmente las juntas directivas están 3 años, es lo que se recomienda, aunque hay juntas directivas que no tienen fecha de caducidad, no me he encontrado con muchas, entonces se asume que todavía son presidentes eternos, ¿no? Mientras no diga lo contrario su propio reglamento, pues seguirán siendo presidentes de estas juntas directivas, ¿no? Pero sí se puede, todo se puede, claro. Pero mucho viene también del desconocimiento, ¿no? Porque también conozco personas X, ¿no? Que viven en este tipo de viviendas y se quejan, ¿no? Que construyó, que puso, que cercó, que acá, pero desconocen lo que es, pues, este reglamento interno, ¿no? Que es básicamente, pues, por lo que se debe regir. Justo eso va a la siguiente. Bueno, es una acotación en realidad de Eduardo que nos dice, la mayoría no tiene permiso de la directiva o junta de propietarios. Entonces ahí ya ustedes pueden intervenir, pues, ¿no? Ya tienen que intervenir ya, bueno, este es un tema legal, ¿no? Tendrían que ir a indicarlo, porque están prácticamente, es lo mismo que sucedería si una persona entra a una propiedad privada, ¿no? O sea, estás atentando contra un bien que no es tuyo, sino es de muchas personas. Entonces, ahí se puede intervenir, siempre y cuando, obviamente, quien intervenga sea el presidente de la Junta de Propietarios, con el reglamento interno que está inscrito en registros públicos indicando que esta persona no tuvo ningún permiso, no hubo ninguna asamblea, no hubo ninguna aprobación ni nada. Entonces entraría seguramente un proceso judicial y bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que es netamente legal, pero sí se puede igual. En el caso de Fonavi, por ejemplo, si es que han cercado o algo y el presidente de la asociación dentro del reglamento interno tiene las facultades para controlar eso, lo puede hacer, ¿no? Tranquilamente, si es que tiene el reglamento interno esas facultades, agarra, indica muy bien, esto se ha hecho, muy bien, voy a la policía con los documentos indicando yo soy el presidente, voy a realizar la demolición, por favor pido garantías para que haya efectivos policiales y si alguna persona se opone, ustedes puedan intervenir. Y ya, se acabó y se hace. Siempre y cuando el reglamento pues esté, o sea, él sea el presidente, ¿no? Esté todo en orden, ¿no? Sí, pues es eso. Ahora, un aporte también que nos está dando el arquitecto Humberto, nos dice de la pregunta anterior que habíamos hecho. De acuerdo a todo promotor inmobiliario, también recomiendo independizar la reserva de los aires, sobre todo cuando la estructura lo permite, cuando se hacen proyectos por etapas. Bueno, saludos y bueno, ya se está comprometiendo con nosotros para participar en un tema en particular. Así que ya no. Ya, Beto, mira Beto, ¿eh? Beto, conste. Luego no me digas que no tengo tiempo, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya está comprometido. Vamos a internamente definir fechas. De lo que se trata es eso, ¿no? De que podamos compartir nuestras experiencias, los conocimientos que tenemos. Carolina también ella va a exponer, vamos a definir ahorita la fecha exacta. Para ver el tema que ella maneja, que es todo lo que son cambios de zonificación, casos muy interesantes que ella ha manejado y maneja muy bien. Ahí el preguntón voy a ser yo. Estás con el micro apagado, Carito. Sí, ya, ahora vamos a
con unas dudas que tiene Eduardo. Nos Sí. dice, en el caso de FUNAVI, sí se puede intervenir, pero existe un detalle, existe una normativa municipal, pero no se logra identificar a los propietarios que hayan delimitado esas áreas comunes, algunos con material provisional y otros fijos. Bueno, yo la verdad ahí sugeriría que vean el reglamento interno. O sea, si tienen junta de propietarios, entonces vean el reglamento. Si no tienen reglamento interno, pues ya saben cómo hacerlo, ¿no? No me acuerdo ahorita en qué parte el reglamento decía, ¿no? Si, no recuerdo si eran 2/3 del total de propietarios o el 50%. Me parece que era el 50%. Pero les sugiero que revisen el reglamento. Yo la verdad tengo muy poca memoria. Sí, es 50, Pero contra la oposición, me parece. ya, perfecto. Entonces, hay que hacer eso, se genera el reglamento interno, se aprueba y ya, y se ejecuta lo que se tenga que ejecutar, pues, ¿no? Bueno, si existe una normativa municipal, bueno, habría que ver qué caso es, ¿no? El caso Fonavi es, supongo que el caso Fonavi, el caso 200 casas deben ser casos similares, ¿no? Habría que ver cómo funciona eso. Pero si ponemos todo en blanco y negro, o sea, si ponemos todo en blanco y negro, la cosa es así. Cuando tú tienes un departamento, tú eres propietario exclusivo de tu espacio, ¿no? Abres la puerta y tus límites de pared, esos son tus límites. Que la vereda, que el jardincito, no, a menos que haya sido definida así tu propiedad exclusiva, ¿no? Pero no, por lo general solamente es departamento, obviamente. Entonces, y todo lo demás, los jardines, las veredas, las escaleras, todo eso parte de ser propiedad común. Entonces, la Junta de Propietarios, bien organizada, lo que tiene que hacer es generar pues, los gastos que se van a dar por el mantenimiento de todas esas áreas comunes y repartir ese monto entre los porcentajes que le correspondan a cada unidad inmobiliaria, ¿no? Eso es lo que debería ser, ¿ya? Ahora, no sé cómo se estén manejando, como les digo, Fonavi, ¿no? Las 200 casas, no sé si la municipalidad es propietaria del terreno matriz, ¿no? Bueno, voy a averiguar, la verdad me ha parecido muy interesante estos casos. Pero nunca he tenido un caso dentro de estos conjuntos residenciales. Yo los denomino conjuntos residenciales porque asumo que son conjuntos residenciales. Porque si no fuese así, sería un caso muy raro, ¿no? Muy así, muy Frankenstein, ¿no? Porque o es conjunto residencial o es una habilitación urbana media rara, ¿no? Claro. Bueno, esas serían todas las preguntas, Carlitos, que hasta ahora nos han llegado. Muy bien, bueno, este tema pues del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común ha sido un tema que me dio un poco compartirlo porque hay bastantes consultas que se hacen, colegas que me comentan sobre cómo funciona esto, cómo funciona el tema de registros públicos. Este video va a quedar ahí en la página como para que se dé una revisada. Y bueno, y también, pues, si es que hay algo que se me está pasando, agradecería, al igual que como lo hace Freddy, como lo hace Beto, como lo hace, bueno, lo estuvo haciendo Eduardo también en un momento, como lo hace Jorge, ¿no? Los comentarios, mejoras, José Luis Vicente también, que también cuando estuvimos hablando en el Colegio de Arquitectos nos hizo un comentario muy interesante sobre el tema de los terrenos eriazos. Entonces, porque estas cosas generan debate y los debates son interesantes para al final resolverlos, ¿no? Y saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos la perspectiva desde lo que hemos manejado y es enriquecedor que nosotros planteemos las otras perspectivas, ¿no? Por eso se da estos conversatorios, y bueno, en esta oportunidad Carolina nos está acompañando y nos va a acompañar, ya se comprometió también, se ha sumado a este proyecto y las próximas sesiones ella me va a acompañar justo para que nosotros ya hagamos las preguntas a los demás invitados y podamos estar en una conversación un poquito más fluida
¿no? Y de lo que se trata es eso, es un conversatorio, no es tanto pues un tema pues de que, ¿no? De una charla magistral, no es eso, ¿no? Es un conversatorio sobre los temas de saneamiento físico legal, las preguntas que vengan, este, las consultas del tema específico que estamos tratando. En esta oportunidad, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común está alineado a la ley 27157. También se utiliza para los proyectos nuevos, ¿no? Sacas tu declaratoria de edificación con la 29090 y luego dices, ya, ¿y cómo coloco el régimen de propiedad exclusiva y común? Ahí está, en la 27157 te dice cómo, ¿no? Que yo asumo que en algún momento tiene que actualizarse, pues, ¿no? Así como la 29090 tiene que actualizarse, ¿no? Pero bueno. Hubo Listo, una entonces, dime, pregunta, Carito. no sé si te acuerdas que esta fue una de las primeras que estábamos viendo sobre la predeclaratoria Ajá. de fábrica. No ¿Mm? encontré ahorita el mensaje que se envió, pero respondió de que en registros públicos le estaban pidiendo justificar, si no me equivoco. Entonces, bueno, por ahí sería quizá recomendable que pueda escribir directamente a la página de Urbanizante para que pueda explicar mejor el caso, ¿no? Porque está un poco enredado, creo, la pregunta. Quizá hay algo por ahí que no se ha dicho. Claro, bueno, la única forma de sustentar una predeclaratoria de fábrica es realizarla, ¿no? Por la ley 29090, o sea, hacer el procedimiento de predeclaratoria de fábrica en la municipalidad, y una vez que te da la predeclaratoria de fábrica es a ingresarla a registros públicos. Quizás por ahí está la duda, ¿no? Quizás han intentado hacer una predeclaratoria de fábrica sin el procedimiento adecuado. Bueno, no sé, claro, de repente, Jorge, ya por interno vemos ese tema más detalladamente. Creo que hay una confusión también con lo de la habilitación urbana, entonces creo que sería mejor internamente ya que se pueda sustentar ese punto. Claro, sí, porque ese es otro tema que de repente en algún momento tenemos que tocar, Garito, que es la confusión que existe, por ejemplo, en un conjunto residencial con una habilitación urbana, que hay unas confusiones así bien bravas. Entonces, también lo tenemos que tocar en algún momento, seguramente ya vamos a planificar. Perfecto. Muy bien. Sí, ya creo que hemos cumplido bueno, nos hemos extendido más todavía. La idea era 1 hora y media. No sé por qué siempre nos extendemos, claro. Es todo muy interesante en realidad el tema, sobre todo por el tema de las confusiones. Yo personalmente he visto muchos casos en los que siempre me piden independizar, pero cuando ya vas hablando con la persona, no tu cliente, te das cuenta que no va por el tema de la independización, sino por un tema de subjetividad, ¿no? Y a veces ese tipo pues, de confusiones son los que a uno lo atrapa y en realidad se siente pues que no tiene salida para dónde ir, si es en registro público, si es en la municipalidad, ¿no? Entonces, este tipo de conversatorios está muy enriquecedor para poder diferenciar ese tipo, pues, ¿no? De conceptos y sobre todo intercambiar experiencias, ¿no? Entre nosotros, colegas, público en general que tenga dudas o de repente interés en el tema de saneamiento físico legal de predios, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y ese caso que dices, Carolina, se da muchas veces porque en registros públicos utilizan la palabra independización para todo, ¿no? No existe la palabra subdivisión en registros públicos, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes van a registros públicos y dicen, ¿saben qué? Quiero dividir mi terreno en dos. Ah, ya tienes que hacer un proceso de independización. Entonces, con esa información se van a la municipalidad y dicen, arquitecta, quiero hacer una independización de mi terreno. Y en la municipalidad que se maneja o sea, la normativa de la municipalidad indica, ¿no? Claramente que una división de un terreno urbano es una subdivisión, ¿no? No Claro. es una independización. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Y ahí ya el cliente se siente como que medio estafado. ¿Quién me dice la verdad? ¿El registrador? ¿La arquitecta? ¿Quién se confundió? ¿Quién me quiere estafar? ¿Quién me quiere engañar? Entonces, claro, pero hay que explicarles, ¿no? Que realmente eso, pero a veces pues nos agarran en nuestros 5 minutos de que estamos, hay que independizar, ¿no? Es otro tema muy interesante, ¿no? Lo que manejamos en la municipalidad, lo que se maneja en registros públicos,
¿no? Son temas pues que a veces hasta uno, ¿no? Cuando va a hacer cualquier trámite, seas profesional, no seas averiguar, pues sales más confundido de lo que entraste. Sí, 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 sí. Bueno, para la próxima sesión yo creo que, aunque no lo escribí, pero vamos a los que deseen de repente, porque quizás Jorge no ha podido escribirlo bien, pero la próxima sesión de repente damos pie a que puedan hacer vía llamada telefónica, ¿no? O ponemos el micro ahí en altavoz y pueden intervenir de una manera más fluida, ¿no? Puede ser, o si no, les pasamos el enlace para que puedan entrar a la videollamada si desean, con cámara o por teléfono, ¿no? Si es que no quieren salir en cámara, solamente hablar, también puede ser vía celular, les vamos a dar un número, y de esa manera lo vamos a hacer un poquito más fluido, ¿no? Bueno, hemos estado entre 35, bueno, a veces de 35, 36, 40 personas conectadas en los picos más altos de esta transmisión. Les agradecemos una vez más por estar pendientes de estas transmisiones en vivo. Y sabes que Carolina, Reddy Lázaro, un abogado del estudio Lázaro y Abogados, se ha comprometido en hablar con nosotros sobre prescripciones adquisitivas de dominio y títulos supletorios. Así que eso va a estar bien interesante. Sí, definitivamente. Así que, Interesante también, o sea, a nivel, ¿no? Porque las prescripciones, pues también es algo que llega todos los días. sí, 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 sí. ¿En qué casos se dan, cómo se dan? Todo eso vamos a ver, vamos a planificarlo bien en esta semana, a ordenar bien nuestras fechas. Y él ya se comprometió. También está comprometido Freddy Namay, revisor urbano. Humberto, Y Humberto, que acaba de comprometer ahora, así que también lo vamos a poner en la agenda uno de estos domingos, los domingos de tertulia. Perfecto. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el compromiso. Vamos a explotar todo tu conocimiento en estas sesiones. Así que muchas gracias jóvenes, muchas gracias amigos, a todos los que se han conectado. Carolina, no sé si quieres decir algunas palabras para todos los que nos están viendo, para cerrar. Igual, muchas gracias por la conexión y sí, yo feliz de acompañarte, Carlitos, en todos los domingos para hacer este intercambio de ideas, ¿no? Y de temas y yo también emocionada por los próximos domingos que se vienen porque para mí también es un tema, pues, para sacar provecho, ¿no? Así que nos vemos el próximo domingo y otra vez gracias por la conexión. Listo. Un saludo final para Ronald, Freddy. Dijo que iba a estar presente, ahí está. Brian Canque. Jorge Moisés, muchas gracias. Karina, Karina Costa, Freddy Namay, muy agradecido por estar presente. Ricky Fernández, Humberto, Alonso Cuya, Eduardo Vilca, Talía, Shirley, Cori, Claudia Medina. ¿Cómo estás, Claudita? Dylan, Huiza, siempre lo veo a Dylan, muy bien, Dylan, lo máximo. Richard Vargas, saludos a todos ustedes por estar pendientes de la transmisión y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Janet Calizaya también, Janet, un saludo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.